Amigos oyentes, continuamos a esta hora en Americano. Yo soy Lourdes Jubieta y bueno, lo prometido es deuda. Está con nosotros en el estudio Miriam Silverglade, ella es médico internista. Escribió un libro, The 3G Cycle of Life. Ustedes lo pueden conseguir en Amazon ya, en este mismo momento. Ustedes entran allí, ponen el nombre de ella, Miriam Silverglade, o escriben The en inglés, 3G, Cycle of Life, ciclos de la vida, y lo van a encontrar en inglés. Muy pronto lo van a conseguir también en español, pero ya está allí en inglés. Y es un libro que se dedica a explicarnos este tema que está muy de moda, que es el burnout, ¿no? El burnout, que lo relacionamos básicamente con un agotamiento laboral, un tipo de estrés especial relacionado con el tema del trabajo, pero que me explica la doctora Miriam Silverglade que no solamente es del trabajo, es también una situación que se puede presentar en otros momentos y en otras circunstancias de la vida. Qué bueno tenerla por aquí, doctorísima. Bienvenida. ¿Dónde están los aplausos de la doctora Cristian, por favor? Muchas gracias. Bueno, ahí están sus aplausos, doctora. Miriam Silverglade con nosotros en el estudio. Qué interesante este tema de 3G Cycle of Life. ¿Qué le lleva a escribir este libro? Mi propio camino tratando de escapar burnout, mi propio camino tratando de encontrar mi propio bienestar y el bienestar de mi familia y de aquellos que yo amo. Yo soy el perfecto ejemplo de mucha de la gente que nos está escuchando, que teniendo carreras que aparentemente son exitosas o vidas que aparentemente son exitosas, aún así nos sentimos que algo nos falta, nos sentimos que no somos quienes queremos ser, no nos sentimos necesariamente saludables o felices. Y este libro realmente es la búsqueda de reencontrarme conmigo misma, con mis valores, con mi salud física y mental, con la oportunidad de ser una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor hija, amiga, doctora, y tratar de abrir mis ojos a las oportunidades que tengo enfrente mío. Y tuve mucha suerte de poder escribir este libro acompañada, y para aquellos que vayan a leerlo van a ver que hay más de 30 personas de 4 continentes del mundo, con diferentes backgrounds, diferentes religiones, diferentes carreras, edades, etcétera, que me dieron sus historias, me dieron sus experiencias, muchos de ellos ya psicólogos o médicos, especialistas, periodistas, y me enseñaron una mejor forma de vivir. Una mejor forma de vivir frente a una situación que nos puede, bueno, a cualquiera, ¿no? ¿Quién es que es más susceptible de un tipo de agotamiento de esto? ¿Y exactamente a qué se refiere el burnout? ¿Es un tema mental? ¿Es un tema emocional? ¿Qué es exactamente? Hasta hace 3 años, más o menos, burnout era simplemente un término que describía estrés, inicialmente estrés relacionado con el trabajo. Con el tiempo esto fue variando y ahora uno escucha que hay burnout asociado a ser padres, burnout asociado a ser un entrepreneur, alguien que comienza desde cero, ¿verdad? Y cada vez estamos encontrando mejores razones para encontrar o desarrollar burnout. Para mí, burnout es simplemente un estrés crónico causado por cualquier situación que nos pone incómodos, nos pone vulnerables, ¿verdad? Y que mantenemos continuamente. Yo no quiero etiquetar burnout para tal o cual situación. Es difícil separar. ¿Estás burnout por tu trabajo o por tus hijos? Nosotros no separamos la vida, ¿verdad? Probablemente es una combinación de muchas cosas. ¿Quién está más susceptible? Definitivamente aquella persona que de por sí ya tiene un historial de enfermedad mental, tanto propio como familiar, probablemente tenga más riesgo de no solamente sufrir burnout, pero todo la bola de nieve, ¿verdad? Que viene con depresión, ansiedad, riesgo de suicidio.
Pero la verdad es que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tú vas a ver a aquel doctor que parece infalible, ¿verdad? El superhéroe. Y solamente tenemos que hablar de COVID e incluso antes de COVID. Y vamos a ver que los porcentajes de doctores que están sufriendo burnout están alrededor del 50-60%. Y esto es antes de COVID, ¿verdad? Wow. Entonces ya el doctor siempre ha sido catalogado como un ejemplo. Superhombre, supermujer, correcto. Sí, y ya estamos hablando de que más de la mitad de los doctores, y esto se aplica a enfermeras, ¿verdad?, sufren de burnout. Y sin irnos muy lejos, cuando hablamos de cualquier líder o profesional que sirve a otros, profesores, enfermeras, probablemente los policías, militares, etcétera, estos números siguen siendo altos. Ahora, uno cree que solamente es el que sirve a otros, ¿verdad? O el que está en un trabajo de nivel medio. Pero incluso un CEO o un abogado en un muy alto rango y ganando 7 cifras, sí, también tiene riesgo de burnout y se está viendo eso, se ve continuamente eso. Ya hemos visto casos de gente en altos rangos, ¿verdad?, enfermándose. Hemos visto gente incluso en el Congreso, ¿verdad?, admitiendo que tienen una enfermedad mental, que requieren ayuda. No hay una forma de decir a mí no me va a pasar, lastimosamente. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar? Porque es que la vida a veces... se te presentan unas situaciones, además totalmente inesperadas, ¿no? Por supuesto. Y entonces te encuentras como en una, es como, ¿cómo podríamos decir eso? Como un callejón, donde tú dices, ya va, ¿cómo salgo? ¿Cómo manejo esta situación? ¿Y cómo salgo de esto? Y a veces, para salir de eso, hay gente que no consigue fórmulas y deciden quitarse la vida. Lo estamos cansados de ver. Absolutamente. En los Estados Unidos 46,000 personas mueren al año por suicidio. Lastimosamente de estos 500 son niños entre 6 y 10 años, nuevamente tratando de mostrar que nadie se salva. Esto es así como dijimos que COVID era una epidemia, una pandemia, yo creo que la pandemia más grande que realmente tenemos es la de salud mental. Y es una pandemia de la que hablamos muy poco, de la que tenemos mucho miedo y que se asocia a vergüenza y a debilidad. Y no es débil el que tiene depresión, no es débil el que está triste, ni el que está ansioso, tiene burnout. Es realmente débil el que no busca la ayuda, ¿verdad? Y lo que tú decías, ¿cómo lo evitamos? Yo creo que hay varios niveles, ¿verdad?, de prevención. El nivel fundamental está, pienso yo, en uno mismo, ¿verdad?, en crear valores claros, en buscar ayuda cuando uno lo necesita. En inglés decimos self-awareness, ¿verdad? Conocernos a uno mismo y saber de qué pecamos y en dónde tenemos la fuerza, ¿verdad? Y educarnos emocionalmente también quizás sería importante, porque le pregunto, doctora, porque los golpes de la vida van a venir, no sabemos por dónde, pero es cómo canalizo yo eso también, ¿no? Cómo yo voy a canalizar ese dolor, esa frustración, esa situación, cómo la canalizo, cómo la enfrento de la manera más saludable, y no ser preso de las emociones nada más, sino tratar de ver que bueno, que quizás sí hay un futuro. No es solamente quizás, sí hay un futuro, ¿verdad? Y como buena latina yo soy muy emocional, sí, claro. Y me tomo las cosas muy a pecho, y quiero ser muy transparente en eso, ¿verdad? Porque yo no tengo la fórmula perfecta y yo no soy perfecta. Y creo que esa es la primera cosa que tenemos que lograr, hacernos amigos, es con la idea de no debemos ser perfectos, no es la expectativa. Tenemos que ser más bien buenos con nosotros mismos, entender de que nos vamos a equivocar, entender de que cosas van a pasar. Claro, porque uno se juzga a uno peor que a nadie, ¿no? Somos nuestros peores enemigos. Nuestros peores enemigos. O sea que empezaría también esto por
quererse a uno mismo. Quererse a uno mismo, respetarse a uno mismo, ser leal a uno mismo. Y muchas veces es difícil. Tenemos que entender que hemos crecido en una sociedad que nos educó muy distinto, ¿verdad? Donde nosotros valíamos por la cantidad de dinero que teníamos, por cómo lucíamos, por los certificados que colectábamos. Pero nos enseñaron mucho matemáticas y, qué sé yo, geometría y letras, pero no hay inteligencia emocional. Que eso es algo que yo tengo muchísimo tiempo diciendo que hay que ponerlo como una materia obligatoria en las escuelas, enseñarle desde niños a cómo manejar las presiones, cómo manejar el estrés, cómo manejar, bueno, las volteretas de la vida inesperadas muchas veces y que te va a tocar encararlas porque hay un músico puertorriqueño que a mi hijo le gusta mucho, que a mí no me gusta para nada, que se llama Noel, pero que él tiene una frase que dice, el que no se quiere morir, mejor que no nazca, ¿no? Y me pongo a pensar eso y yo digo, caramba, imagínense. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya volvemos con la doctora Miriam Silverglade. She's in the house. The 3G Cycle of Life es el nombre del libro, lo consiguen en inglés en Amazon. 3G Goal, Grit and Growth, eso quiere decir las 3G del ciclo de la vida, se llama el libro en inglés, lo consiguen en inglés, ya muy pronto en español en Amazon. Ya volvemos. Bien, continuamos en Americano Media, acompañados en el estudio de la doctora Miriam Silverglade, médico internista. El libro se llama Las 3G del ciclo de la vida, los secretos para alcanzar la alegría, el significado y el buen vivir, ¿no? The 3G Cycle of Life, lo consiguen en Amazon y ya muy pronto va a estar su versión en español allí también. Allí lo tienen ya en este instante en inglés. Y estamos hablando, queridos amigos oyentes, de lo que se trata este libro y es este estrés crónico, ¿no? Que por distintos motivos podemos estar encarando y que puede tener consecuencias graves para sobre todo el tema de la salud mental, doctora, ¿correcto? No solamente para la salud mental, que definitivamente es cierto, ¿verdad? Primero que todo, ahora burnout ya se considera por sí una enfermedad mental, ¿verdad? Okay. Y ahora ya un doctor puede encontrar un código médico, ¿verdad? Uh-huh. Y hacer un diagnóstico médico. Eso ya existe. Eso es hace 2 o 3 años que se hizo el cambio. Así que ya es una enfermedad mental. Me imagino que el cambio es porque había muchos casos y tuvieron que catalogarlo. Es una buena pregunta porque los casos ya existían de antes. Creo que lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta de la implicancia de esto, ¿verdad? De cuánto no tratar burnout o no prevenir burnout está causando daño no solamente al individuo, pero daño a la gente con la que uno trabaja, daño a la gente a la que uno ama, ¿verdad? Y incluso económicamente. Burnout se asocia a menor capacidad para trabajar y para desenvolverte y hacer tus tareas del día a día. En el caso de un doctor, esto serían más riesgo de errores médicos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Más complicaciones en una cirugía. Un piloto de avión sería profesiones de altísimo nivel de estrés, ¿no? Profesiones, exactamente. Entonces, incluso, ¿verdad? Si hablas de gente en la política, un presidente, ¿verdad? Alguien que es el CEO de una gran compañía, la capacidad de tomar decisiones apropiadas viene de un sitio donde tú estás saludable, mental, emocionalmente. Y evidentemente burnout no es ese sitio. Ya pasando de burnout per se, lo que pasa es que estrés crónico genera cambios en nuestro cuerpo. Generalmente inicia con cambios hormonales que van a incrementar la cantidad de inflamación que tenemos en nuestro cuerpo, lo que va a condicionar que tengamos mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, presión alta, infartos cardíacos, daño en las arterias de nuestro cerebro. Por lo tanto, podríamos tener lo que se dice en inglés stroke, ¿verdad? Derrames cerebrales, dicen en algunos lugares, infartos cerebrales. Se asocia también a algunos tipos de cánceres que sabemos de por sí de que no tienen necesariamente un buen pronóstico. Entonces, no es solamente el aspecto mental, es el aspecto de salud en general.
Y cuando ya llegamos en ese punto, ¿verdad? Incluso obesidad, diabetes, cuando ya llegamos a ese punto, tratar de regresar el tiempo ya es casi imposible. Ya el daño está hecho. El daño está hecho, el daño físico está hecho. Y lo que hemos hecho es seguir creciendo la bola de nieve, porque ahora tenemos una disabilidad, porque ahora estamos en dolor crónico, porque ahora tenemos más gastos o no podemos trabajar, y entonces estamos aumentando más estrés al estrés que ya de por sí teníamos. Nada bueno va a salir de ahí. Y es por eso que es tan importante hablar de esto, reconocerlo, y no reconocerlo con vergüenza, porque nuevamente el gran problema que tenemos hoy en día alrededor de burnout y cualquier enfermedad de salud mental es que sentimos vergüenza, creemos que somos culpables de eso, creemos que es un signo de debilidad, y no lo es. Nadie tiene vergüenza de tener diabetes, nadie tiene vergüenza de, no lo sé, de tener incluso un cáncer, ¿verdad? O presión alta. Pero decir que uno tiene depresión o decir que uno está con ansiedad o que está burnout es casi pecado. La depresión la menciona constantemente cuando estamos hablando del burnout. Yo no la separo completamente. Y esto no es algo que necesariamente he leído, es mi impresión personal. Y yo las veo muy bien conectadas, porque gran parte de los síntomas de burnout, que son fatiga, falta de motivación, falta de capacidad de trabajar apropiadamente, desenvolverte apropiadamente, ¿verdad? Que son, digamos, los pilares de burnout, son también parte de los síntomas que nosotros vemos en depresión. Y a veces la pregunta es ¿qué comenzó primero? O realmente hay una separación entre ellos. Muchas veces tenemos que tratar a ambas simultáneamente, uno no puede olvidarse de eso. Y lo otro es que sentirte burnout a largo plazo va a llevarte a una depresión. Si es que no comenzaste con la depresión, pero cuando pierdes tu trabajo porque no podías trabajar, cuando no puedes hacer cosas porque estás agotado y te comienzas a separar de tu familia y de tus amigos. Entras en ese hueco. Que para salir de ahí... Para salir de ahí necesitas, número uno, regresar a la inteligencia emocional, ¿verdad? Y uno de los componentes más importantes de la inteligencia emocional es la capacidad de saber quién eres, ¿verdad? Reconocerte a ti mismo, self-awareness, ¿verdad? Saber quién eres tú, cuáles son tus valores, qué es lo que sabes hacer, qué es lo que no sabes hacer. Al momento que tú te conoces y te ves al espejo como tú realmente eres, no con una máscara, vas a poder comenzar a ayudarte a ti mismo. Y esa es la parte más sensible, ¿verdad? Porque nuestro ego siempre está ahí tratando de evitar que nos veamos como somos en la realidad. Pero eso somos lo que somos. Y lo bueno de eso es que, número uno, tenemos que querernos así porque eso somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero eso que vemos en el espejo no es la última versión, ¿verdad? Es la versión de hoy. Pero nosotros siempre podemos mejorar esa versión. Está en nuestras manos poder hacer algo más, aprender algo más, pedir ayuda, ¿verdad? Y reconocer, bueno, hasta aquí puedo yo solita y aquí ya no puedo más. Y qué bueno, ¿no? Pedir ayuda. Todas esas cosas, lastimosamente, son muy lejanas a lo que aprendimos de niños, a lo que aprendimos en la universidad, ¿verdad? Todo eso parece como, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo voy a aceptar que no estoy bien? ¿Cómo voy a aceptar que no puedo con esto? Sí, pero nuevamente, no quisiera mentir y decir que es fácil. A mí misma me cuesta tremendamente. Ese libro, yo siempre digo que ha sido psicoterapia para mí. La cantidad de lágrimas que han corrido mientras que yo he escrito estas páginas. Y los testimonios de tanta gente, ¿no? Y los testimonios de mucha gente. Y la cantidad de lágrimas que todavía sigo, ¿no?, corriendo. Y los días que tengo que ir y decirle a Alex, a mi esposo, ya no puedo más, ¿verdad? O mi papá me manda, anda, yo conozco un muy buen libro, léelo. Y gente preguntará, ¿y por qué confiesas eso, verdad? Estás tratando de mandar un libro en teoría o un mensaje, ¿y por qué confiesas que no eres perfecta? Porque no soy perfecta. Y porque lo que no quiero vender es un libro o una idea de que la perfección existe.
de que uno se arregla y se cura inmediatamente, que es un acto de magia, que no hay esfuerzo en eso, o que lo vamos a hacer al primer intento. Son procesos que toman tiempo, ¿no? Recuperarse también. Son procesos que toman tiempo, que requieren esfuerzo, que requieren la ayuda de otros, ¿verdad? Que a veces vamos a ir para atrás para coger energía y volver a ir para adelante. Y lo más importante es que nunca vamos a llegar a la perfección. O sea, y algo que es algo que yo me repito a mí misma, hay que sentarse y plantear cosas que sean objetivas y cosas goles que sean realísticos, porque si no, lo que vamos a hacer es generar más y más frustración en nuestras vidas. Uno relaciona, y quizás muchos de nuestros oyentes en este momento lo relacionan, y quiero hacer énfasis en esto, en los problemas del trabajo, ¿no? Estamos en una situación económica difícil en los Estados Unidos, hemos tenido unos cambios importantes en los Estados Unidos, muchos de los sueños que teníamos en los Estados Unidos, mucha gente le está haciendo más difícil lograrlos. Eso te afecta, evidentemente, el tema económico, etcétera, etcétera. Pero también hay otros factores que son el de la familia, ¿no? Sí. El tema de la familia es importante. Déjame hacer una breve pausa. Esa música quiere decir que tengo que hacer una breve pausa. Y al regreso quiero darle esas herramientas a los oyentes. Quizás de alguna manera guiarlos hacia dónde buscar la ayuda, dónde está la ayuda. Si usted tiene alguno de esos síntomas donde se siente desmotivado, con una tristeza profunda, que ya no le provoca arreglarse, no le provoca ir al trabajo, hacer sus actividades irritables, esas personas que están molestas todo el tiempo, que no se soportan ni a ustedes mismos, puede ser que tenga una situación de esa, una condición de esta, y tenemos casos que no han terminado nada bien, pero tenemos casos que han terminado muy bien también, ¿no? Sí. Y para eso es este libro también, de 3G Cycle, inglés. Amigos oyentes en Amazon, ya venimos. Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano, esta parte final del programa. Estamos con la doctora Miriam Silverglade. Estamos hablando sobre este síndrome del burnout, en inglés muy, muy famoso en estos tiempos, que es el agotamiento, ¿no? El agotamiento es un tipo especial de estrés relacionado ya no solamente con el trabajo, sino con varias situaciones de la vida, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica ausencias de sensación de logro, pérdida de la identidad personal, y que desencadena o van unidos también a una posible depresión. El libro se llama The 3G Cycle of Life. Las 3G se refieren a Goal, Grit and Growth. Miriam Silverglade, el libro lo consiguen en Amazon, muy pronto lo van a poder tener también en español. Y estábamos hablando de las herramientas, ¿no? Esas herramientas, identificamos que estamos en esa situación, nos sentimos mal, hemos perdido el ánimo, vemos todo color gris ratón, nos cuesta terriblemente levantarnos de la cama, tenemos una tristeza profunda. Hemos puesto otras cosas antes que nosotros mismos. Por delante de usted mismo, usted ha puesto a otra persona u otras situaciones. Hay problemas de autoestima, hay problemas de seguridad. Ya identificamos esto. Ya sabemos que tenemos un problema, que no estamos felices, no estamos contentos. ¿Qué hacemos en ese momento que dices, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué me pasa? ¿Cómo salgo de esto? No soy feliz, no me siento bien. Yo creo que lo primero es encontrar a alguien con quien hablar, ¿verdad? Y esto puede ser alguien como un amigo o una persona religiosa o espiritual, si es que uno tiene ese tipo de creencia, su doctor primario. Al doctor primario, una buena opción. Sí, que creo que es probablemente la primera persona a la que yo sugeriría. Pero yo entiendo que mucha gente va a tener temor de salir de su burbuja de protección lo primero ir a un doctor, ¿verdad? Yo entiendo que culturalmente probablemente lo primero vaya a ser alguien más cercano y que genere un poco menos depresión. Y está ok, no hay ningún problema, pero recurran a alguien primero que todo. Lo segundo es preguntarse a uno mismo, ¿puedo salir yo solo de esto?
Si voy a salir y voy a ir al gym y voy a hacer ejercicio y voy a estar rodeada de mis amigos y etcétera, me voy a sentir bien, o ya intenté todo esto, no resolví y quizás necesito algo más, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué cosa es ese algo más? Y yo sé que el algo más a mucha gente no le gusta, pero el algo más es medicación. Y yo entiendo nuevamente que con todas las ideas que tenemos en nuestra cabeza de que salud mental es algo que no debemos hablar, todavía tomar medicina para algo relacionado a salud mental es todavía peor. Pero yo quiero simplificar la idea de la medicina para procesos de salud mental, sea depresión, estrés crónico, ansiedad, insomnia. Lo que tenemos que entender es que todo lo que pasa en nuestro cerebro es causado por un desbalance bioquímico, correcto, ¿verdad? Nosotros tenemos hormonas en el cerebro que se llaman neurohormonas, que trabajan de acuerdo a los niveles que tenemos, se van ajustando una a la otra y en general como grupo nos van a hacer sentir contentos, despiertos, energéticos, motivados, ¿verdad? Con apetito, con ganas de hacer cosas, etc. Cuando el balance se pierde, comenzamos a tener síntomas y podemos estar sin poder dormir, tener ataques de pánico, sentirnos totalmente tristes, miserables, llorar, estar agresivos, que puede ser una forma o una demostración de depresión, especialmente en hombres, y definitivamente no somos nosotros mismos. Si para alguien que tiene diabetes, que para hacerlo simple es tu páncreas, que es un órgano de tu cuerpo, no produce insulina, nosotros les damos medicina para que o produzcan insulina o reemplazamos la insulina y nadie se siente mal sobre eso, claro, no hay vergüenza sobre eso. Claro. ¿Por qué tomar una medicina que le va a decir a tu cerebro, oye, no te olvides que tienes que subir la dopamina, no te olvides que necesitamos serotonina? Claro. ¿Por qué hay un problema con eso? El gran problema número uno es la falta de conocimiento, ¿verdad? Es el temor de, hoy, ¿cómo voy a tomar algo así? Pero realmente estamos tomando algo que nos va a generar un balance. Lo segundo es, no es de por vida, porque esa es la otra pregunta, ¿verdad? ¿Voy a tener que tomar toda mi vida? No, lo más probable que si esta depresión o estrés crónico, ansiedad, es causado por un evento, ¿verdad? Es reactivo, no vas a tener que tomarlo de por vida. Es para pasar los malos momentos de la mejor forma. Y sirve como bastón mientras que tú aprendes otras técnicas, ¿verdad? Y para eso yo creo que es muy importante no solamente hacer la medicina, sino también tener a un coach, ¿verdad? O un terapista, un psicólogo, un profesor de yoga, o ponerse uno a hacer arte, ¿verdad? Pero desarrollar las capacidades para manejar el estrés de mejor manera o las situaciones de mejor manera cuando ya podamos sacarnos las pastillas, ¿verdad? Es muy difícil sacar las pastillas si no aprendiste nada de todo esto. Claro, porque vuelves al punto de inicio. Sí, porque cada vez que vas a tener una dificultad vas a volver a regresar. Lo importante es, y es parte de lo que yo digo en el libro, ¿verdad? Es cómo usamos estos catalistas que podríamos considerar negativos, cómo usamos adversidad en nuestro favor, cómo usamos 2 años de COVID no solamente para regresar a quien éramos hace 2 años atrás, pero somos gente mejor preparada, con mayor conocimiento, con mejores capacidades, ¿verdad? ¿Cómo nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos? Y eso es lo que tiene que ocurrir, ¿verdad? Y muchas veces no podemos hacerlo solos, necesitamos, ¿verdad? Una comunidad o un libro que leamos o un terapista, y no hay nada malo en eso. Y lo otro importante sobre las medicinas es que no son adictivas. En la gran mayoría de las medicinas no para depresión y ansiedad, con excepciones de las benzodiazepinas, que es algo que la mayoría de nosotros ya no estamos prescribiendo. Estas medicinas no causan una adicción, no es que no te las vas a poder dejar de tomar, las vas a tener que dejar de tomar lentamente para que tu cerebro sepa que ahora ya está el turno de él de producir, ¿verdad? Correcto. Pero no es que eres adicto a las pastillas y que ahora ya no las puedes dejar. Esto no es como un opioide, esto no es una benzodiazepina como un Xanax, ¿verdad? Es totalmente otro tipo de medicina.
Y si entendemos esto, deberíamos saber que de alguna manera lo que estamos tomando, de manera más simplificada, son vitaminas para nuestro cerebro, si quieren llamarlo así, ¿verdad? Correcto. Estamos ayudando a nuestro cerebro a que funcione como debería Que funcionar. está impactado por un evento que puede ser desde la pérdida de un familiar, de un ser querido. Inmediatamente ustedes ven que las personas que tienen esos impactos tremendos, emocionales. Yo recuerdo, y voy a ponerlo sobre la mesa, cuando se cayó el edificio allí en Bar Harbor, por ahí. Sí, claro. En este lugar. ¿En dónde fue? El Champlain Towers, exactamente. Eso se llama ahí, ahora me voy a acordar el nombre, pero por Bar Harbor. Yo recuerdo que haciendo un trabajo de periodismo por allí, la familia de una de las víctimas me decía que ella podía estar ahí porque ella había ido al médico inmediatamente, porque ella sentía que se iba a morir. Literalmente sentía que su mundo se le había venido al piso ante la pérdida terrible que acababa de tener de su familia entera. Y ella decía, yo solamente puedo estar aquí porque fui al médico y el psiquiatra me puso unos medicamentos para yo poder encarar esta situación tan dura de que le cayó el edificio encima a mi familia. O sea, estamos hablando de algo tremendo, ¿no? Por supuesto. Situaciones tremendas de la vida, llevando a ese extremo la pérdida del padre, la madre, la esposa, un hijo, situaciones financieras terribles que podemos tener en la vida, situaciones que nos llevan a ese estrés crónico y que tenemos que manejar. Esa música quiere decir que nos tenemos que ir. The 3G Cycle of Life, doctora, unas palabras finales. Miriam Silverglade. Quiero terminar diciendo algo que me dijo mi hijo de cuando tenía 7 años. Esta es tu vida, este es tu camino y esta es tu decisión. Y yo creo que es una frase muy poderosa, ¿verdad? Nosotros tenemos control sobre lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que creamos para nosotros mismos. Y hay que usar ese poder y disfrutar nuestra vida. El libro lo consiguen en Amazon, The 3G Cycle of Life, de la doctora Miriam Silverglade. Amigos oyentes, yo les voy a tomar una foto y se los voy a poner en las redes sociales para que tengan acceso con el link directo. Gracias por la sintonía, que tengan un feliz fin de semana.